Vamos a ver el tema de límites. Para comenzar, la noción intuitiva de límite la vamos a presentar a través de esta situación problemática. Suponemos que una persona se contagia una enfermedad y entra en contacto con varias personas que a su vez se contagian y estas contagian a aquellas con las que tuvieron contacto. ¿Cuánta gente se contagiaría de la enfermedad? Un inicio apropiado para responder la pregunta es recopilar los datos y al graficarlos se obtiene lo siguiente. Respecto de la cantidad de semanas, el número de contagios. Esto responde al nombre de curva logística. El crecimiento no es exponencial, porque habrá personas en la población inmunes y otras que estén ya enfermas, por lo que no se volverán a contagiar. Podemos observar que la media que transcurre entre las semanas, el número de contagio, aumenta sin sobrepasar los 700 casos. En símbolos decimos que el valor de I es mayor o igual a 0 y menor a 700. Suponemos que tenemos el mismo conjunto de datos anterior, pero deseamos conocer cuánta gente se contagió el miércoles de la tercera semana. Tenemos la información exacta para el sábado de la semana 2, en donde hubo 50 casos. Y el sábado de la semana 3, en donde hubo 200 casos. ¿Qué podemos decir acerca del día miércoles de la semana 3? Si hacemos la suposición de que la tasa de infección crece con una cierta regularidad, entonces el patrón de crecimiento se debe obtener a partir de la gráfica. De hecho, podemos decir que si unimos los puntos de la curva, tenemos el gráfico presente. Y a partir de ahí, estimar qué valores obtenemos de contagios a medida que nos vamos acercando al número de semanas. Al analizar el comportamiento de algunas funciones, aquellas que toman valores muy grandes o valores muy pequeños, decimos que el valor de X tiende a, se aproxima a, se acerca a. El lenguaje informal es aquello que hace referencia a una función, a una propiedad de las funciones que estudiaremos y que le daremos el nombre de límite de las funciones. Supongamos, a partir de una expresión algebraica conocida, una función f, cuyo dominio son los reales y la imagen también, y la expresión está dada por x al cuadrado menos 3x. Lo que queremos observar es qué pasa cuando la x se aproxima al valor menos 1. Si hacemos una tabla de simple entrada como estamos acostumbrados para darle valores a x y obtener los valores de y o f de x, vamos viendo que a medida que x tiende a menos 1 por la izquierda, y cuando x tiende a menos 1 por derecha, o sea, para valores más grandes y para valores más chicos, el valor de x tiende a tomar el valor 4. O sea que cuando x tiende a valer menos 1, y adopta el valor 4. Los valores de la función están próximos a 4 para valores de x suficientemente cercanos a menos 1. Y gráficamente lo podemos ver, cuando nos acercamos a menos 1, la función se acerca a 4. ¿Interesa el valor de la función cuando x es igual a menos 1? Bueno, en este caso coincide, y es 4, porque la función se puede dibujar en un solo trazo. En este caso voy a decir que la función es continua, y que cuando yo me acerco a menos 1, tanto por izquierda como por derecha, el valor que adopta y es 4. El valor de la función en x igual a menos 1 coincide con el valor del límite. Bueno, ¿qué pasa si analizamos otro tipo de funciones? Como por ejemplo esta, que es una función racional, en donde ya conversamos la importancia que tiene que el denominador no se haga 0. Si factorizamos el numerador y el denominador, la gráfica va a coincidir con esta función lineal, en donde hemos exceptuado el valor de 1 porque no pertenece al dominio. Ahora, ¿qué pasa cuando yo me acerco a 1, tanto por izquierda como por derecha? Claramente, si yo me acerco a 1 por izquierda o por derecha, la función tendería a valer 6. Sin embargo, para la función no existe porque es un valor en x igual a 1 sacado del dominio. Pero simbólicamente, el límite, cuando x tiende a 1, de 3x al cuadrado menos 3 sobre x menos 1, sí existe y vale 6. Fíjense, cuando me acerco a 1 por valores más chicos, el valor de la función tiende a tomar el valor 5,99. Y le puedo seguir agregando 9 decimales sin que sea 6, pero tendiendo a ese valor.
Lo mismo pasa para valores mayores de 1. Por ejemplo, 1,001. La cuestión es que me acerco a 6. Por ejemplo, 6,03. El límite de la función f de x cuando x tiende a 1 es igual a 6, por más de que la función no esté definida en x igual a 1. Es aquí en donde se empieza a vislumbrar la importancia del concepto de límite. Vamos a definir límite de manera formal. El límite de una función f de x cuando x tiende al número a es igual a L si al aproximarse x a por izquierda y por derecha, siendo x distinto de a, resulta que f de x se aproxima o incluso es igual a L. Simbólicamente, el límite de x tendiendo a de f de x es igual a L. L es un número. Para que este número exista, los límites laterales deben existir. El límite por derecha se simboliza con un más arriba, como si fuera un exponente. El límite por izquierda se simboliza con un menos arriba, como también si fuera un exponente. Cuando estos dos límites, tanto el por izquierda como el por derecha, coinciden en el número, el límite propiamente dicho existe y vale L. Caso contrario, si estos límites laterales son distintos, en ese caso el límite no existe. Observemos gráficamente qué puede pasar a partir de esta función. En este ejercicio nos pide determinar los siguientes límites. El límite cuando x tiende a 1 por derecha, o sea que yo me estoy acercando al valor 1, que estaría acá, por derecha, por donde se está moviendo el mouse. Y si yo subo, ese límite se podría determinar valiendo 3. Del mismo modo, cuando quiero calcular el límite de x tendiendo a 1 por izquierda, estaría obteniendo el mismo valor de imagen, 3. Como los límites laterales son iguales, el límite propiamente dicho existe y vale 3. Analicemos qué pasa ahora con x tendiendo a 0 por derecha. Cuando me acerco a 0 por derecha, la imagen está por acá arriba, valiendo 4. Cuando me acerco a 0 por izquierda, la imagen está acá abajo, valiendo menos 4. 4 no es igual a menos 4, por lo tanto el límite propiamente dicho de x tendiendo a 0 no existe. Y por último, ¿qué pasa cuando analizamos el límite de x tendiendo a 3 por derecha? En este caso valdría 1. Y si analizamos el límite de x tendiendo a 3 por izquierda, también valdría 1. En consecuencia, el límite existe y vale 1. Lo que podríamos analizar acá es qué pasa cuando x vale 3. No está valiendo 1. La imagen está valiendo menos 1. Un ejemplo consecuente con el que vimos recién es esta función definida por más de una expresión matemática. ¿Qué pasaría cuando analizamos el límite de x tendiendo a 2 por izquierda? Cuando nos acercamos a 2 por izquierda, la imagen está acá arriba. Valdría 4. Y por derecha, también valdría 4. Entonces el límite existe y vale 4, porque los límites laterales coinciden. ¿Qué pasaría cuando nos acercamos a menos 2 por izquierda? A menos 2 por izquierda tendremos una imagen de 2 unidades. Y a menos 2 por derecha, la imagen estaría acá arriba, valiendo 4. En este caso, claramente, 2 y 4 son distintos, por lo tanto el límite propiamente dicho de x tendiendo a menos 2 de la función no existe. Analicemos ahora el límite cuando x tiende a 3 por izquierda. Cuando tiende a 3 por izquierda, la imagen estaría por acá, 2. Cuando me acerco a 3 por derecha, también. Reitero, los límites laterales coinciden, el límite propiamente dicho también. Y por último, para ejercitar un poco más esta vista gráfica de los límites, el análisis gráfico de los límites, ¿qué pasaría cuando x tiende a 0 por izquierda? El límite vale 0. ¿Y qué pasaría cuando, por ejemplo, analizamos el límite de x tendiendo a 1 por izquierda? Vale 1. Analizar qué le sucede a la función f de x igual a 1 sobre x cuando x se acerca a 0. Para ello les sugiero construir una tabla en donde los valores de x se acerquen a 0 tanto por izquierda como derecha, y también analicemos qué pasa cuando x vale 0. Graficamos, utilizamos una notación de límite para la situación planteada y sacamos conclusiones.
Acá está la tabla de simple entrada, claramente definiendo que cuando x vale 0 la función no existe, porque no se puede dividir por 0. Esta sería la gráfica, y cuando quisiéramos calcular los límites por izquierda, encontraríamos una imagen negativa muy pequeña, o por derecha una imagen positiva muy grande, concluyendo que por izquierda el límite vale menos infinito y por derecha más infinito, y como menos infinito y más infinito son distintos, el límite propiamente dicho no existe. Algunos enunciados del cálculo de límite para funciones particulares. Para la función identidad, el límite de x tendiendo a de f de x es igual al límite de x tendiendo a de x, y eso coincide con a. Como primera operatoria, cada vez que encontremos la función, reemplazamos el valor al cual x tiende. Si eso nos da un valor numérico que no tiene ningún tipo de problema, directamente ese es el valor del límite, porque el valor del límite coincide con el valor de la función. Para la función constante, el límite de x tendiendo a de n va a ser n propiamente dicho, y para cualquier función polinómica, el límite de x tendiendo a de p de x va a ser p de a. Si tenemos una constante multiplicada por una función, siempre esa constante puede ser extraída fuera del concepto de límite. Si tenemos una suma o resta de funciones, el límite va a ser la suma o resta de cada una de ellas. Si tenemos un producto de funciones, el límite va a ser el producto de cada uno de ellos, y si tenemos un cociente de funciones, el límite va a ser el cociente de cada uno de ellos, con la condición de que el denominador no se haga cero. ¿Qué pasa cuando encontramos límites indeterminados? O sea, cuando reemplazamos el valor al cual x tiende y nuestros resultados arrojan valores 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 0 por infinito o infinito por infinito. No podemos dejar un resultado así. Debemos utilizar algunos procedimientos algebraicos para salvar esa indeterminación y corregirla, porque vimos que gráficamente, si nos acercamos por izquierda o por derecha, el límite puede existir. Por ejemplo, el límite de x tendiendo a 5 de x al cuadrado menos 25 sobre x menos 5 consiste en, si yo reemplazo 5, acá y acá, me va a quedar una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Pero si yo factorizo el numerador como una diferencia de cuadrados, logro simplificar este paréntesis con este, quedándome solamente x más 5, que al ser reemplazado por 5 me da el valor 10. O sea, corregí esta indeterminación y el límite existe. Los invito a ver este segundo ejercicio. El límite de x tendiendo a menos 1 de x al cubo más 3x sobre x más 3. Primer paso, reemplazamos a x por el valor menos 1. Cuando hacemos esa operación, vemos que el valor que obtenemos final es menos 2. Concluimos que ese es el valor del límite. Segundo ejercicio. El límite de x tendiendo a 1 de x al cuadrado menos 6x más 5 sobre 2x al cuadrado menos 2. Reemplazamos el valor al cual x tiende, pero encontramos que el resultado es una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Por lo tanto, al numerador le aplicamos la fórmula resolvente de Bhaskara, encontrando este producto de dos factores. Y al denominador le sacamos factor común 2x. De esta forma, puedo simplificar este paréntesis con este, quedándome una expresión reducida de la forma x menos 5 sobre 2x. Si ahora vuelvo a reemplazar el valor al cual x tiende, el resultado es menos 2. Corregimos la indeterminación y obtuvimos el valor del límite. Si la función a analizarle el límite es 3h cuadrado más 2h sobre h al cubo más 3h, cuando h tiende a 0, reemplazamos por 0 cada vez que encontramos h. En este caso, otra vez tenemos una indeterminación que la vamos a corregir, sacando factor común tanto en el numerador como en el denominador. Y gracias a la extracción de este factor común y simplificación, volvemos a reemplazar el valor al cual h tiende y encontramos la solución 2/3. Corregimos la indeterminación, averiguamos el límite.